Jorge Abastoflor Frey, historiador boliviano, palabras indispensables a los jóvenes de Bolivia. Vías de gloria. Pero, antes que nada, quiero contarles de una pesadilla que tuve. Hace algún tiempo, no recientemente, y todos hemos tenido estas pesadillas de las que no podemos despertar, que sabemos que estamos en una pesadilla, pero no podemos despertar, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve una de esas hace algún tiempo. Soñé que vivía en un país que no sabía que había luchado por su propia independencia. Soñé que vivía en un país en el que se enseñaba y se repetía que un par de extranjeros llegaron y nos regalaron la independencia, con un ejército extranjero, y que esos extranjeros tenían sus cuadros en nuestras aulas, y las personas que realmente lucharon durante 16 años por nuestra independencia no tenían nada, ni siquiera un párrafo en nuestros libros de historia. 16 años. Es la guerra más larga y más sangrienta que han conocido las Américas. No solamente Sudamérica, las Américas. Nuestro proceso, nuestra guerra de independencia. De 106 comandantes que participaron, solamente 9 llegaron con vida a ver la independencia de nuestro país. 9. Y sabemos ellos porque hay un registro de los combatientes, no tenemos ya registro. Pero si la tasa de mortandad de los comandantes era superior al 90%, podemos suponer también que los combatientes murieron así, en esa medida, más del 90%. Y nuestro país comenzó su vida independiente con todas sus vías de comunicación destrozadas, con todos sus medios de producción hechos trizas, y con la generación que le dio la independencia a nuestro país completamente destruida. Pero así asumimos el reto. Nuestros antepasados asumieron el reto de llevar adelante a nuestro país y de hacerlo crecer. Y es por eso que esta pesadilla en la que estuve no tenía sentido para mí. Ignorar tanto esfuerzo, tanto sacrificio para que vengamos a una clase y querramos llevar esos 16 años en 1 o 2 días. 16 años. Cuando hablamos de la guerra del Pacífico, ustedes no me van a dejar mentir. Cuando hablamos de la guerra del Pacífico, tenemos 3, 4, 5 clases de música con los cantos, clases de geopolítica, donde hablamos de las pérdidas territoriales, la pérdida del mar, desfiles, ensayamos, ¿no? ¿Para qué? Para celebrar una derrota. Para celebrar la derrota. Pueden decirme, no es una celebración, pero hay desfile de estudiantes, hay desfile militar, hay carros alegóricos, hay gente disfrazada. Es una celebración. Con tantas cosas positivas que nos han pasado, que por supuesto no las sabemos, tenemos que darle campo a un evento como el del 23 de marzo, y tanta pompa y tanta cosa.
¿Se dan cuenta de la pesadilla en la que estaba metido? Qué terrible tener que vivir en una sociedad así, donde se hace espectáculo de la derrota, pero se ignora la victoria. Y seguía soñando, y en este sueño, en esta pesadilla que tenía, en nuestros establecimientos educativos no nos contaban que Bolivia, en el momento en el que estaba naciendo, estaba expulsando el 6 de agosto de 1825 a fuerzas militares del Imperio del Brasil. De modo que nuestro país, como ningún otro de las Américas y ningún otro que yo conozca, en el momento en el que se estaba haciendo independiente, se estaba librando con sus propias armas, no de uno, sino de dos imperios, de dos, al mismo tiempo. El propio emperador del Brasil publicó en los medios de comunicación brasileños una disculpa por haber hecho penetrar tropas brasileñas a nuestro territorio, al territorio de Chiquitos. Y soñé que esto no estaba en nuestros libros de historia. Y seguía soñando, y tampoco encontraba en nuestros libros de historia, en esta pesadilla que tenía, esta hazaña que lograron nuestros ancestros, que se llamó la Confederación Boliviano-Peruana, donde nuestro país, que hacía 10 años había declarado su independencia, después de haber acabado de esa manera desastrosa que les he contado, donde nuestro país fue capaz de vencer a fuerzas militares de 3 países distintos, de Perú, de Chile y de Argentina al mismo tiempo. Al mismo tiempo, luchando en 2 lugares diferentes, alejados 2000 kilómetros de distancia el uno del otro. Y no teníamos desfiles para eso, no teníamos horas cívicas, no teníamos trabajos prácticos, no teníamos himnos que cantar, no teníamos desfiles con carros alegóricos y gente disfrazada. Qué pesadilla más terrible. Por mucho menos, por logros muy inferiores, otros países tienen días feriados, pero el nuestro no. Y esa era mi pesadilla. Y en mi pesadilla tampoco nos contaban cómo nuestro país, a pesar de estar dividido, como siempre hemos tenido nuestras diferencias, pero a pesar de estar dividido por esas diferencias, en un momento en el que nos invade un enemigo poderoso, es capaz de unirse y destrozar a este enemigo. Y todos son capaces de renunciar a sus deseos y a sus ambiciones personales para que la patria pueda vivir. Y eso fue lo que sucedió en Ingavi. ¿Por qué no hay un desfile para Ingavi? ¿Por qué además solamente aparece este nombre en nuestros libros de historia y el resto de la guerra desaparecido? La batalla de Guarina, el combate de Tiquín, el combate de Mecapaca, la invasión de Bolivia al Perú, no existe. Y van sumando las cosas, y van sumando las cosas, y van sumando las cosas. Cosas negativas que nos van enseñando y cosas positivas que no las aprendemos. Pero claro, para la Guerra del Pacífico, que en tiempo la participación boliviana duró 1 año, obtiene cuántas clases, cuántas sesiones, cuántos trabajos prácticos, cuántas actividades.
Un año. ¿Y saben qué? En esta pesadilla que tuve, por ese año nos hacían sufrir todo el año. Nos lastimaban el espíritu todo el año. Nos refregaban todo el año. Como si estuviese prohibido perder una guerra. Todos los países han perdido guerras, sin excepción. Todos. Sin excepción. Las potencias, los imperios han perdido guerras en su historia. Y eso no los hace menos, no los degrada del lugar de potencia a convertirlos en países miserables. Estados Unidos acaba de perder una guerra este año en Afganistán. ¿Eso significa que no es potencia? ¿Eso significa que sea un país miserable, desgraciado y que tengan que vivir todo el tiempo ahora haciendo desfiles acerca de la guerra que perdieron en Afganistán? Les aseguro que no van a tener desfiles de esa guerra, ni actos cívicos, ni representaciones, ni nada. No la van a tener, pero la perdieron, y la perdieron terriblemente. Se limpian, se levantan, siguen adelante. Pero en esta pesadilla no podíamos levantarnos finalmente y decir, ya, se perdió, ¿qué vamos a hacer? Nos preparamos mejor, nos hacemos más fuertes y después conversamos de nuevo. ¿En qué momento vamos a decir eso? ¿O te vas a quedar llorando por los siglos de los siglos? ¿Acaso eso es digno? ¿Acaso es tener orgullo eso? Y esta pesadilla, por supuesto, que seguía avanzando y hablaba de esos 50 años que comentó Sicilia. Esos 50 años a los que se les da tanta importancia, la guerra del Pacífico. La guerra del Acre. La guerra del Acre, que tuvo dos campañas. La primera, en la cual nuestras fuerzas vencieron sin haber perdido ni un solo combate, ni uno. ¿Acaso nos dicen eso? No, solamente nos dicen que perdimos la guerra con el Brasil. Fíjense cualquier libro de historia con el Brasil, a ver si dice que ellos le ganaron una guerra a Bolivia. No hay un solo libro en el Brasil que diga que ellos le ganaron una guerra a Bolivia. Pero nuestros libros sí dicen que el Brasil nos ganó una guerra. ¿Saben qué tan estúpido es decir a un amigo, ¿sabes qué? He perdido un partido de fútbol contigo. Y que el amigo te diga, no, nunca hemos jugado un partido de fútbol. No, he perdido un partido de fútbol contigo. No, hermano, no he perdido. No hemos jugado un partido de fútbol. No, que no. ¿Saben lo estúpido que es eso? Así como suena, como se nos estoy diciendo. Pero nuestros libros incluyen esa estupidez. Les invito a que busquen. No hay un solo libro de historia del Brasil que diga que el Brasil ha ganado una guerra a Bolivia. Y la guerra del Chaco, ya lo explicó Sicilia, sin vencedores ni vencidos. Esa es la forma en la que se reunieron, a pesar de que nuestra situación era muchísimo mejor que la del Paraguay en 1935, y nos obligaron a sentarnos. ¿Para qué? Para que al final no se produjera un desastre para el enemigo de entonces, que ya había vivido otro desastre en su historia.
que se llamó la guerra de la Triple Alianza, donde el 60% de los paraguayos murieron. Para evitar otro desastre es que se obligó a estos dos países, Bolivia y Brasil, Bolivia y Paraguay, a sentarse a negociar. Nos obligaron a sentarnos. Qué pesadilla más terrible de la que no podía despertar. Aquí estoy, delante de ustedes. Es el año 2022. Creo que estoy despierto. Creo que estoy despierto. Pero nuestros libros siguen hablando de derrotas y de desastres, y no de victorias. Creo que estoy despierto, pero seguimos haciendo actos cívicos para celebrar derrotas y no victorias. Creo que desperté, pero todavía veo la pesadilla a mi alrededor. Quiero despertar un día, pero más que eso, quiero que ustedes despierten. Y que exijan ese conocimiento que falta en nuestros libros de historia, que exijan saber de las victorias, que exijan saber de las glorias de las hazañas, que exijan saber de nuestros héroes y de nuestras heroínas, no solamente en el campo de batalla. Yo hablo de guerras y de política porque esa es mi especialidad, pero Bolivia ha hecho grandes cosas en las ciencias, en las artes, en el deporte, que merecen ser contadas como lo que son grandes hazañas que hicieron nuestros antepasados y que están haciendo nuestros compatriotas en este momento y que deben ser reconocidas. Yo todavía no he despertado. Probablemente no despierte nunca. Para que no les pase eso, yo les pido que ahora ustedes despierten, para que no vivan esta pesadilla el resto de su vida.